Es, muchas gracias. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, así. Sí. Em, Muchas gracias por la invitación, doctora. La verdad es que me siento pues muy complacida pues de estar aquí, de poder compartir este trabajo nuevamente pues con ustedes. Le decía a la doctora, pues como poquitos, pues igual a exponer rápidamente y me gustaría pues más bien que igual pudiéramos hacer como un intercambio de opiniones, ¿no? De pues iniciar como la discusión, ¿no? Y el análisis. Pues como ya lo dijo la doctora, ¿no? Este trabajo de investigación terminamos denominándolo así, ¿no? La producción ideológica, material y social del periurbano de la ciudad de Morelia. Y el periodo pues que estudiamos fue de 1976 a 1980. Eh, pues transitamos como todo un proceso para llegar a esta idea de la producción ideológica, material y social. Nosotros pues desde un inicio planteamos trabajar con la teoría crítica. En principio pues estábamos planteando trabajar con estas verdades radicales de la teoría crítica. Sin embargo, fuimos como matizando esta parte y al final fue solamente la teoría crítica como tal y porque decidimos pues hacer ahí una combinación de método dialéctico y fenomenológico, justo para no terminar como con esta posición sumamente radical y poder dar paso como a la propuesta, ¿no? A tratar de integrar teoría y praxis. Entonces, los conceptos con los que trabajamos en esta investigación son espacio, producción, periurbano, derecho, liberalismo y poder. Y las técnicas metodológicas que utilizamos, pues fue la entrevista semiestructurada, el análisis documental, cartográfico y los recorridos que vamos a mostrar ahora. Como toda investigación, pues partimos de una problemática, ¿no? Situada pues en la ciudad de Morelia, que es la ciudad donde planteamos estudiar. Digo situada, más no quiere decir que nos hayamos limitado pues al análisis de la problemática en esta ciudad, ¿no? Revisamos varios estudios sobre el espacio, ¿no? Dinámico y complejo que es el periurbano, pero sin duda, pues los que fueron fundamentales en este primer acercamiento pues fueron los que se han hecho desde el mismo SIGA, ¿no? Con una producción importante de la doctora Yadira, el doctor Vieira, como pueden ver ahí en la bibliografía que presento, que pues a través de estos ya tenemos toda esta conceptualización, ¿no? Del periurbano como un espacio pues de interacción urbano-rural que pues está está sufriendo fenómenos o procesos de fragmentación. Hay una dispersión, por lo mismo la densidad pues es muy baja en esos espacios. Hay procesos de especulación muy intensos. Hay una pérdida y degradación de recursos naturales y todo esto pues incide o impacta pues en los medios y modos de vida de la población, ¿no? Se dan cambios en estos medios y modos de vida. Y todo esto, bueno, se da en un proceso bastante complejo, ¿no? Donde participa un gran número de actores, entre ellos pues el sector inmobiliario, ¿no? Que como sabemos, a partir de la implementación de liberales, pues ha tenido un papel protagónico en la planeación y en la de las ciudades. Entonces es a partir de las acciones y decisiones de tanto de del sector inmobiliario como de los propios actores que habitan en el periurbano y los agentes políticos también, que se va dando este proceso de producción
donde también observamos que hay por un lado pues una producción ideológica que se da desde todas estas normas, desde todas estas políticas que se establecen para la gestión de estos espacios y que generalmente pues no interactúan con la realidad que existe en el periurbano. Hay una producción social, pues que se da a partir de la práctica de los pobladores, y hay una que, pues como lo vamos a ver más adelante, planteamos que se da a partir de toda esta movilización de recursos financieros, ¿no? Principalmente pues que promueve el sector inmobiliario, ¿no? Y pues también en menor medida en nuestra ciudad, pero también el sector agroindustrial. Entonces nosotros en esta investigación nos planteamos analizar el periurbano desde sus componentes ideológicos, materiales y sociales, para mostrar pues las distintas dimensiones e interacciones entre estas tres formas de producción. Y ahí pues nos planteamos tres objetivos específicos, ¿no? Que van en torno a cada una de estas formas de producción, ¿no? Por un lado, analizar esos instrumentos ideológicos, poniendo acento pues en todas estas tensiones y conflictos que se generan en todo este bagaje jurídico normativo que se aplica a este espacio. Por otro lado, pues era como identificar las si localizan esa producción, ¿no? Los pueden ver por la transformación radical que se da del espacio, por la construcción de estos grandes fraccionamientos inmobiliarios en el caso de nuestra zona de estudio. Y otro pues era comprender esas prácticas espaciales, actores que habitan en el periurbano, cómo son sus encuentros y desencuentros con toda esta producción ideológica y material que la que venimos. Entonces ahí nosotros, como les decía, pues los conceptos que esta investigación pues son el de producción. Retomamos este concepto desde la teoría de la producción del espacio de Henri Lefebvre, donde pues habla de esta tríada conceptual, ¿no? Y es básicamente surge la idea de llevar pues este planteamiento, ¿no? De la producción ideológica, material y social del periurbano, de esta teoría de la producción del espacio, donde se habla de esta tríada conceptual que se compone por la práctica espacial, ¿no? Que nos dice este autor que es donde la sociedad decreta su espacio, ¿no? Lo produce, y las representaciones del espacio, que son todas estas racionalidades, ¿no? De las que nosotros vamos a hablar. Todas estas vías, ¿no? Que se establecen en todos seminario. estos... ¿Perdón? Sí, por favor. No, perdón. Sí perdón, pensé que no me escuchaban bien. Y bueno, estas representaciones del espacio, pues Lefebvre se las atribuye pues a los técnicos, a los políticos, demócratas, a los urbanistas, y entonces es ahí donde nosotros hablamos pues del espacio ideológico, retomando esta teoría. Y el espacio, este concepto de espacio, pues también lo utilizamos como un concepto abarcador, que Lefebvre también lo conceptualiza como habla que es a la vez un medio de producción y un producto, ¿no? Y que hay pues una relación dialéctica que se establece entre ese producto y ese medio de producción, pero el autor pues deja claro que no por esta... por ser un producto y ser un medio de producción de carácter social y dinámico.
El concepto de derecho, ¿no? Que retomamos pues de diversos autores, ¿no? El mismo Azuela, que trabaja mucho este tema, Melé y otros autores que hablan pues de que hay el derecho desde una perspectiva crítica, ¿no? Como este cuerpo definiéndolo pues como este cuerpo de representaciones del espacio para mantener un orden social y que muchas veces se hace pues de acuerdo a intereses económicos y políticos preponderantes. El concepto de poder también, que aquí que generalmente pues este concepto es entendido como una fuerza unitaria e independiente, sin embargo, pues aquí lo vemos como un aspecto de las relaciones pues entre las personas. Esto pues nos permite hablar tanto de las relaciones que se puede desde el ámbito ideológico, ¿no? Desde estos políticos planificadores urbanistas, como también en el ámbito de los habitantes del periurbano o de los inmobiliarios, ¿no? Y bueno, el concepto del neoliberalismo para poder hablar de estas políticas neoliberales que se han venido implementando y que pues han incidido de manera importante en la forma en que se planean y gestionan estos espacios de interacción urbano-rural. Y el concepto del periurbano, que bueno, ya lo abordaba, no me voy a detener porque ya lo abordábamos en la lámina anterior. De esta manera, pues armamos todo este capítulo de teórico de esta investigación, en donde lo dividimos pues como en dos grandes temas, ¿no? Que por un lado está la producción del espacio y el poder, y por otro lado los estudios del periurbano. Hicimos todo un capítulo metodológico porque, pues, como pueden ver, pues, esta investigación es de carácter social, ¿no? Es desde un enfoque social, desde la geografía humana, entonces, normalmente, pues, este tipo de investigaciones necesita tener, pues, una metodología un tanto rigurosa o hacerla, pues, patente para que tengan mayor pues confiabilidad. Entonces ahí definimos como las dimensiones que íbamos a trabajar, estas que ya hemos venido hablando, ¿no? La dimensión espacial, económico, social, institucional, con qué conceptos íbamos a abordar cada una de esas dimensiones, las categorías y temas que íbamos a analizar en cada dimensión y ya pues la metodología, las técnicas metodológicas y las herramientas que estaríamos utilizando. Ya para la delimitación del área de estudio, empezamos tomando como base estos contornos urbanos que diseñaron el doctor Vieira y la maestra Larrazábal desde el 2009, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues definimos que vamos a trabajar en la periferia inmediata y exterior. Sin embargo, pues esto, pues, digamos, esta delimitación, pues era de 2009, entonces había como necesidad de definir qué era el periurbano de la ciudad de Morelia, ¿no? Como partir de eso. Entonces lo que hicimos fue definir el periurbano de la ciudad de Morelia a partir de las áreas urbanas y urbanizables y agropecuarias del Programa de Desarrollo Urbano del 2010, que bien decía Nico, ¿no? Han pasado 20 años y no tenemos otro programa de desarrollo hasta ahora, ¿no? Que ya veo que ya lo están incluso sacando a consulta. Entonces ahí toda esta zona que está en morado, todas esas zonas, pues era lo que para nosotros sería el periurbano de la ciudad de Morelia. En realidad solo dejábamos la zona prácticamente del centro histórico, ¿no? El primer contorno de la ciudad lo dejábamos fuera de la delimitación del periurbano porque es una zona pues que ya está bastante consolidada, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, pues es lo que sería, es donde centraríamos pues, nuestra atención en un principio para poder definir la zona ya que íbamos a analizar.
Entonces hicimos una caracterización de todo el contorno, que pues igual quienes tengan interés pues lo pueden revisar en la tesis. Hicimos una caracterización de todo ese contorno de la ciudad que para nosotros era el periurbano. Hicimos algunos recorridos de campo donde pudimos pues observar estas fenómenos de interacción o estos elementos de interacción urbano-rural en todo el contorno de la ciudad. Y así fue como llegamos al poniente, ¿no? Donde vimos que había mayores elementos para la investigación, porque teníamos el mayor número de solicitudes de cambio de uso de suelo en el programa del que les hablaba, del 2010, el programa de desarrollo urbano del 2010. Entonces ahí teníamos el mayor número de solicitudes de cambio de uso de suelo que pues en el programa de desarrollo urbano los identificaban como formales e informales, ¿no? Pueden ver ahí que los que están en estos polígonos cuadriculados de verde son los formales, y los que están en morado son los informales, ¿no? De las solicitudes de cambio de uso de suelo que se habían hecho. Otro elemento que nos hizo definir que esta era la zona que presentaba pues mayores elementos, como les decía, de interés para el estudio, fue que había un gran número de giros aún en esta zona. Y pues había también procesos de especulación inmobiliaria intensos, ¿no? Como a lo mejor sociales medias, bajas, con lo que implica, ¿no? Categorización, pero bueno, están ahí como de los más grandes, pues están, y que fueron pues como los que tomamos para el estudio, está pues Villas del Pedregal y San Pedro, ¿no? O Arco San Pedro. Y también ahí nos encontramos con este polígono que está aquí, no sé si alcancen a ver mi cursor, aquí a un lado muy cerca del fraccionamiento Arco San Pedro, que este polígono pues es del empresario de Altozano. Entonces, esto ya desde el programa de desarrollo urbano del 2010 ya está autorizado aquí poder, después, o sea, ya está autorizado los usos urbanos dentro de este polígono. Entonces, lo que un poco veíamos en las entrevistas, nos decían los funcionarios, es que pues aquí el empresario cuando él decida, pues puede urbanizar, ¿no? Puede generar un desarrollo aquí porque eso pues ya está autorizado desde el programa de 2010. Entonces, esto pues nos hacía ver que esta zona podía tener pues una dinámica de crecimiento, de expansión urbana, pues en el futuro, ¿no? Una dinámica importante. Y así fue como pues empezamos a hacer estos recorridos de campo, ¿no? Donde ya pudimos constatar, o sea, ya no nada más del análisis de los programas y demás, sino pudimos... Ah, bueno, otro elemento que se me pasó comentar aquí, pues era también que tenemos la zona industrial, ¿no? De la papelera y el manantial de la Mincita, pues que ya sabemos de la importancia que tiene este manantial. Entonces, pues eran elementos sumamente interesantes, pues, para la investigación, como esta confluencia de factores, de fenómenos, y entonces fue así como les cuento, empezamos a hacer los recorridos de campo, empezamos a observar estos elementos de interacción urbano-rural, ¿no? Aquí, por ejemplo, es elegido en estas imágenes que ven, pues es el ejido o pues ejido y a la vez pueblo de San Juanito Itzícuaro, que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que pues un pueblo que ya está inmerso dentro de la mancha urbana de la ciudad y pues está, yo concluyo ahí en un proceso de resistencia, ¿no? Porque aquí de las entrevistas que tuvimos, pues vemos que no hay pues como un interés de transitar
hacia modos de vida o medios de vida urbanos, ¿no? Hay como un proceso de resistencia ahí de los ejidatarios, de sí han vendido algunas tierras, pero sí como ellos quieren continuar con sus actividades agrícolas, pecuarias. Y en los recorridos de campo también pudimos observar, pues, ¿no? Estos procesos de inmobiliaria, ¿no? La construcción de todos estos fraccionamientos, como les decía, Villas del Pedregal y Arco San Pedro, que son, pues, estos dos grupos, ¿no? Grupo Gerso y Casas Arco, pues son de los grupos inmobiliarios que tienen mayor presencia en la zona y pues obviamente también, como les decía, el empresario de Altozano, aunque por ahora pues no se ha visto todavía que se empiece a dinamizar ahí o a generar algún proyecto inmobiliario. Em, el crecimiento futuro, ¿no? De este desarrollo San Pedro, o sea que pues tiene, creo que son 6 etapas las que se van a construir ahí. Y bueno, estaban también estos grupos, ¿no? Que pues Nico sabe aquí muy bien a qué me refiero. Estaban también estos grupos estos asentamientos que están, de hecho, uno de ellos, pues en lo que son los límites del área natural protegida que tenemos en la zona. Y ahí pues pudimos, del acercamiento, pues nos pudimos dar cuenta, ¿no? Que en realidad pues son 3 colonias, ¿no? Las que tenemos ahí. Una es pues la colonia ecológica La Mincita, que es pues con la que ya varios han trabajado, y la otra pues es la colonia Rocadura y San Javier. Y que bueno, en estos grupos, en específico Rocadura y San Javier, pues han constituido asociaciones civiles para el tema de la regularización, ¿no? De la tenencia de la tierra. Y la existencia, como les decía, del área natural protegida y el manantial y la papelera, ¿no? Que también está allá. Y bueno, esta área natural protegida que, como sabemos, también tiene esta otra denominación, ¿no? O otra categoría de sitio Ramsar también. Y había algunos ejidos que nosotros en principio pues pensábamos que no se iban a incorporar a la investigación porque pensábamos que estaban bastante, o no bastante, pero estaban, digamos, un poco de esta dinámica de especulativa del suelo, que eran San Antonio Parangari y San Nicolás Obispo. Sin embargo, pues en los recorridos de campo que hicimos, pues pudimos constatar que en realidad los procesos especulativos están en su inmediato, ¿no? De hecho, son estos ejidos, pues los que han, por ejemplo, San Nicolás Obispo, pues fue el que puso la mayor cantidad de tierras para el fraccionamiento impresionante que es Villas del Pedregal. Entonces, así hicimos toda una estadística, ¿no? Un análisis estadístico del, del historial del PINA, del Padrón Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, con la finalidad pues de ver cómo se ha comportado el cambio del régimen de tenencia ejidal al dominio pleno, ¿no? Y entonces ahí pudimos constatar cómo algunos de estos ejidos que comentaba, pues son los que están justo en estos procesos, ¿no? De cambio del régimen de propiedad ejidal al dominio pleno. Finalmente terminamos trabajando con estos ejidos, ¿no? Que son 9 solamente, Coincio, La Mincita, La Nueva Florida, San Antonio Parangares, San Juanito Itzícuaro, San Lorenzo Itzícuaro, San Nicolás Obispo y Santiago Undameo y Tenencia Morelos.
Esto, pues si vieron en el mapa anterior que les mostraba, teníamos en principio 29 ejidos, luego ya teníamos 18 y al final terminamos con esto porque era realmente imposible. Uno siempre cuando empieza una investigación piensa que lo va a poder todo, pero no, era pues imposible trabajar con tantos ejidos. Y por otro lado, pues también el acercamiento con algunos de ellos, porque de pronto había ejidos que eran de mucho interés porque estaban inmersos de verdad en la mancha urbana, por ejemplo, este San Isidro y Tzícuaro, que está ahí muy junto a San Juanito y Tzícuaro. Yo quería estudiar ese ejido también, entonces di como 5 vueltas buscando al presidente del comisariado ejidal y nunca pude tener acceso pues para realizar la entrevista que quería tener con él. Entonces, pues por un lado, pues esos factores, ¿no? De dificultad para el acercamiento, para trabajar con los ejidos, y por otro lado, pues que también en principio, pues era un número muy, muy grande que era imposible abarcar. Entonces, así fue como definimos los grupos, ¿no? Con los que iba, específicamente pues con los que íbamos o los sectores con los que íbamos a realizar estas entrevistas semiestructuradas. Entonces los identificamos por sectores, ¿no? Uno era el sector inmobiliario, otro el ejidal, la sociedad civil, pues representada un poco por estas asociaciones civiles de las que les hablaba, de los asentamientos que se formaron para la regularización de la tenencia de la tierra, y el gobierno, ¿no? Y de ahí pues definimos temáticas generales que íbamos a abordar en cada una de las entrevistas con estos sectores. Y luego, pues ya de un análisis preliminar de las entrevistas, realizamos en total 22 entrevistas. Realizamos una entrevista solamente con cada uno de los ejidos, con el presidente del comisariado ejidal de cada uno de los ejidos, pero estas entrevistas pues tuvieron una duración como entre 1 hora, hora y media, y pues sí fue bastante el material que se recopiló de esas entrevistas. Entonces ahí, por ejemplo, de las entrevistas con los comisariados ejidales, nosotros pudimos ver que ellos pues tienen claro las problemáticas que están enfrentando por la llegada de la ciudad, ¿no? A sus inmediaciones. Y en el tema un poco de lo rural, ¿no? Del campo, se abordó esta cuestión de la reforma al artículo 27 constitucional. Entonces ellos, pues lo que plantean, pues, es que esta reforma al final, pues, fue un engaño para ellos, ¿no? Y que, pues, lejos de beneficiarle como se les prometió, pues los ha estado perjudicando. Hay versiones también pues encontradas, ustedes lo pueden ver ahí ya con el análisis detenido de la tesis, que hay también, o sea, no hay como una posición única por parte de los ejidatarios, ¿no? Hay quienes están a favor de esta transición, ¿no? En el régimen de propiedad. Y pero también hay muchos que ven pues ya como que en el futuro pues se van a transformar pues, ¿no? Sus medios y modos de vida, porque pues la ciudad cada vez está más ahí. Y una cuestión que fue como muy recurrente en estas entrevistas es que todas las problemáticas que ellos observan su territorio, se la atribuyen pues a todas estas complicidades y a la incapacidad de las autoridades, ¿no? A las complicidades que se dan pues entre las autoridades, entre los inmobiliarios y la incapacidad, ¿no? Para también resolver los problemas. Un problema que se detectó en la zona que es yo creo que de los más importantes, pues es toda esta cuestión de las aguas negras, ¿no? Que corren
al aire libre, tanto de este fraccionamiento Villas del Pedregal como de San Pedro. No tienen resuelto totalmente el problema de la canalización de aguas negras. Entonces estas aguas negras corren al aire libre, ¿no? Por todos estos ejidos y también por los asentamientos de los que hablaba, ¿no? Rocadura y San Javier principalmente. Y pues esto pues obviamente ocasiona problemas de salud, se contamina el agua para el consumo humano y pues hay también una contaminación del agua para los cultivos y el ganado. Quizás esto en menor medida, ¿no? De los fenómenos que pudiéramos observar, por ejemplo, en el norte de la ciudad, ¿no? En la zona de Tarímbaro, pero pues también es un fenómeno, un problema que pues es de poner atención. Y una cuestión también que es interesante en las entrevistas es cómo los ejidatarios ven cómo desde las autoridades pues se llevan estas soluciones técnicas que generalmente no resultan adecuadas y y no se toma en cuenta pues el conocimiento local, ¿no? Cuando a veces ellos plantean como por el conocimiento que tienen, que a lo mejor las soluciones o las propuestas que ellos puedan poner para resolver los problemas, pues puedan tener mayor efectividad. Entonces, así, pues otro segmento de entrevistas, del análisis preliminar que hicimos era gente con estas asociaciones o estas colonias. En este segmento, pues también integramos las entrevistas con una entrevista que hicimos con el presidente del Consejo Estatal de Ecología. Entonces aquí, pues nosotros podemos ver que hay como una perspectiva más clara, ¿no? Desde este sector, pues, que nosotros lo agrupamos, pues, así, como hay una perspectiva más clara de lo que está ocurriendo en ese espacio, ¿no? O sea, de todos los procesos globales que inciden en ese espacio. Se habla, pues, por ejemplo, de que la reforma al artículo 27 constitucional, pues, al final era algo que ya estaba pactado, ¿no? Con el gobierno de Estados Unidos para abrir el mercado de tierras. Se habla ahí, pues, como una mayor conciencia en relación al tema del agua, ¿no? Se habla de que esta, pues, que cada vez es más cara, más escasa y, pues, más contaminada. Y de la importancia que tiene este recurso, ¿no? De cómo con este proceso del cambio de uso de suelo, pues lo primero que pierden los ejidatarios, pues es este recurso, ¿no? Porque con el cambio de uso de suelo justo se les quitan estos distritos de riego a los que tienen derecho. Hay una conciencia también sobre el tema de la urbanización, ¿no? De los modelos de urbanización que se aplican para estos espacios. O sea, ahí mismo en las colonias está la colonia ecológica La Mincita, en San Javier, ¿no? O sea, justo toda esta perspectiva de no querer ese modelo de urbanización que tenemos, pero que, bueno, ellos pues por otro lado dicen, pues es lo único que hay, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos si no hay pues otras opciones desde el gobierno? Y pues respecto a la cuestión normativa, pues se habla de las pocas condiciones de factibilidad que hay pues en las leyes y de toda esta cultura, ¿no? De que pues sí tenemos muchas leyes, pero pues son leyes que al final pues no se cumplen. Y toda esta cuestión también de la dispersión normativa. Luego tenemos el análisis preliminar de las entrevistas con funcionarios públicos, donde se puede ver pues también cuál es la perspectiva desde esta representación al final espacial que se hace, ¿no? Desde acá pues se piensa que finalmente pues todos estos núcleos rurales que están en el límite de la ciudad pues en algún momento
tienen o van a desaparecer, ¿no? Porque pues se habla, por ejemplo, ahí desde los funcionarios en el tema urbano, pues que la ciudad no puede detener su crecimiento, ¿no? Que fue muy interesante cómo el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, un regidor, decía hablando de esto, pues, ¿no? De que la ciudad no puede detener su crecimiento, hablaba de que no se podía frenar el desarrollo, ¿no? Como si la expansión de la ciudad fuera sinónimo de desarrollo. Y entonces hicimos también todo un análisis pues de todos estos instrumentos normativos desde el ámbito internacional, ¿no? Con todas estas políticas de ajuste estructural de las que hablábamos y también toda esta plataforma de ONU Habitat, las distintas leyes que se han emitido tanto a nivel nacional como estatal y en el ámbito municipal, pues también los planes y programas de desarrollo urbano. Entonces, de ese análisis, pues nosotros lo que vemos es que todas estas políticas, pues que se establecen en las leyes, en los planes, en los programas, pues finalmente son un eslabón que interactúa con la realidad socioespacial, ¿no? Y entonces, en esta realidad, pues se presentan todos estos fenómenos vinculados a las relaciones de propiedad, como es esta propia expansión de las ciudades, ¿no? El abandono del campo, el agotamiento de recursos naturales. Por otro lado, también pues concluimos de ese análisis que los gobiernos pues en todos los niveles y escalas geográficas pues se convierten en los principales actores para orquestar la producción del espacio, la distribución geográfica de la población, la actividad económica, los servicios sociales, la riqueza y el bienestar. Entonces, finalmente, pues vemos ahí que tanto la naturaleza como la técnica, el conocimiento, estructuras y superestructuras, pues se articulan para la producción y por ello, pues es importante esta alineación que hay de leyes locales con las políticas internacionales, porque esto pues obviamente afecta la manera en que se piensa y se construye el espacio, ¿no? En este caso, pues el periurbano, que es el espacio que estábamos, que estudiamos. Y pues fue así como llegamos a este planteamiento, ¿no? De la producción ideológica, material y social del periurbano. Esto pues era muy difícil representarlo en la cartografía, sin embargo pues ahí hicimos un pequeño ejercicio pues donde se quedan fuera obviamente muchísimos elementos. Aquí lo que hicimos fue pues como tratar de representar esta producción ideológica con todas estas cuestiones de infraestructura que se definen desde las leyes, desde los programas, o sea, que se dice qué zonas van a ser destinadas para la infraestructura, para el aprovechamiento económico, para el aprovechamiento especial, o sea, todo esto que desde las normas se decreta, ¿no? Sobre el espacio, se zonifica, y se asigna una función al espacio. Eso para nosotros era la producción ideológica, ¿no? O es lo que estamos planteando en esta investigación como producción ideológica del periurbano. Y la producción material traemos o la planteamos desde toda esta dinámica tanto del sector industrial, que pues igual en la zona o en la propia ciudad de Morelia, pues es precario. Sin embargo, pues en esta zona tenemos una de las industrias más importantes, ¿no? De la ciudad. Bueno, ahora se dice que la producción de aguacate también es una industria, no sé de dónde se sacaron eso, pero bueno, en Morelia igual aún no tenemos, esa actividad no ha adquirido
tanto dinamismo. Sin embargo, ya lo estamos viendo también aquí, estos polígonos que ponemos aquí en verde, pues son también de producción de aguacate y producción de berries, ¿no? Donde también están llegando pues algunas empresas extranjeras a producir estos frutos y pues como decían en la ¿no? Al final, pues estas empresas pues vienen solamente por los recursos, porque no vienen a establecerse en la zona, lo que hacen pues es rentar las tierras y de alguna forma, por decirlo coloquialmente, pues acabárselas y después retirarse. Entonces, la producción material, pues la estamos reflejando desde eso, ¿no? Desde la movilización de recursos financieros, ¿no? Y la transformación, pues, radical del espacio que se produce a través de la intervención tanto del sector inmobiliario como del industrial y del agroindustrial. Y la producción social del periurbano la planteamos desde la práctica, ¿no? De los habitantes del periurbano, desde la práctica que estos realizan y que interactúa, que es ya un espacio donde confluyen tanto la producción ideológica como la producción material, ¿no? Entonces, por eso hablamos de los encuentros y desencuentros de los pobladores de este espacio con la producción ideológica y material. Desde esa producción ideológica, pues seguimos analizando toda esta segmentación que tenemos, toda esta segmentación normativa en distintos temas, ¿no? Como es el rural, el urbano y el ambiental. Toda esta segmentación en sectores, vaya, y en niveles también, ¿no? También estamos ya a partir de las entrevistas, cómo todas estas racionalidades políticas eh, tienen que ver también pues con el sistema de competencias político-administrativas que tenemos en el país, ¿no? Y en la mayoría pues de los países donde pues por un lado está el legislativo desde donde pues se definen los recursos, ¿no? Y pues hay una concentración de recursos en los niveles más altos del gobierno, pero por otro lado también se da una descentralización de funciones, ¿no? Por ejemplo, todas estas funciones que tienen que ver con el tema urbano, que se descentralizan, entonces los gobiernos municipales son responsables de ese tema y mucho pues ya se ha hablado de que se ha especulado, vaya, que muchos de los problemas que tenemos en el tema, pues también obedecen a eso, ¿no? A esa descentralización. Y bueno, pues también desde el ámbito legislativo, pues se dan todas estas reestructuraciones, tanto en instituciones como en leyes, ¿no? Hay pues también una reproducción de leyes que se va dando de manera escalonada, ¿no? Por un lado en el ámbito federal, pues hay una cuestión de adecuar toda la normatividad del país a las políticas globales, ¿no? Como todas estas políticas de reestructuración económica, la misma plataforma de ONU Habitat, ¿no? Al final las leyes de nuestro país pues van como retomando todos esos planteamientos que desde el ámbito internacional se van haciendo y luego ya en el ámbito estatal, pues lo que hay es una reproducción al final de normas federales y el ámbito municipal pues ya pierde autonomía legal, ¿no? Porque ya el ámbito municipal muchas veces lo que se está haciendo pues es implementar las normas emitidas desde el nivel estatal. Entonces, y bueno, desde el Ejecutivo, pues tenemos esa desarticulación entre la política, la planeación y la ejecución, ¿no? Esa desvinculación de la que hablaba de los temas rural, urbano y ambiental. Tenemos una sobrevaloración de usos urbanos sobre usos rurales, planes, hay un cúmulo de planes, ¿no? Territoriales, regionales, estratégicos, sectoriales, parciales,
pues que al final se quedan solamente en eso, ¿no? En la elaboración de los planes. Hay un tema de corrupción que tiene que ver con estas dos cuestiones, ¿no? De las áreas de donación y del tema de densidades. Este tema de las densidades, pues es un tema que se plantea desde la ingeniería jurídica, ¿no? Que es como el hoyo negro en el ámbito legislativo, porque ahí es donde se dan como estas relaciones de poder, estos conflictos y estas tensiones, porque por un lado, pues los inmobiliarios no quieren que se regule ese tema porque eso les da la posibilidad de seguirse expandiendo, ¿no? De seguir construyendo en la periferia de la ciudad. Y el tema de las áreas de donación, pues porque pues estas áreas pues son estratégicas, pues porque es en torno a ellas que se estructuran las ciudades, porque estas áreas son para la construcción de infraestructura social. Sin embargo, pues distintos gobiernos han promovido, han hecho adecuaciones en la normatividad para poder vender esas áreas de donación. Entonces, por eso hablo de que estos dos temas, pues hay un asunto ahí de corrupción y son pues como los temas más delicados en este ámbito pues de ideológico de la producción del espacio. Pues están todos estos consejos sectoriales, ¿no? Consejos ciudadanos, entre comillas, que al final pues se conforman o se integran más para cumplir la norma que porque realmente se quiera integrar, ¿no? Ahí alguna perspectiva ciudadana. Y en todo este entramado normativo, legal, pues vemos que la realidad del territorio periurbano pues está fuera, ¿no? De todo este entramado. Al final todo este entramado pues se da como en otros ámbitos de poder, como en otra escala, que no está como mirando la realidad de estos territorios periurbanos o de estos espacios periurbanos. Y pues un poco volviendo sobre lo mismo, ¿no? Sobre esta producción material que que pues es promovida principalmente por el sector inmobiliario como agente protagónico en esta producción que moviliza estos recursos financieros y abre la frontera para la llegada pues de otros capitales. Y con esto pues se establece un orden, se reorganizan todos estos procesos espaciales pues a partir justamente de la fragmentación y de la transformación, esta transformación dialéctica que también se da del valor de uso y el valor de cambio de estos espacios. Y bueno, esta también producción material que al final pues lo que hace es transformar este espacio cotidiano, ¿no? Alterar una espacialidad pues ya consolidada de los lugares donde pues ya los pobladores se ven inmersos en estos cambios acelerados, ¿no? Que van pues a trastocar sus medios y modos de vida. Y esta hegemonía, ¿no? del capital global que involucra pues la transformación radical del ambiente natural por el uso irracional de recursos naturales, ¿no? Aquí en esta zona pues tenemos no solamente la papelera, sino también tenemos estas empresas de las que les hablaba que están llegando a esa zona de agroindustria, ¿no? Principalmente pues estas empresas de berry y pues la cuestión del aguacate que también está adquiriendo cierta importancia pues en estos ejidos como Santiago Undameo, como pues sí, estos que están, el propio San Nicolás Obispo, ¿no? Y estos pues que están un poquito más alejados. Y bueno, finalmente, pues esto que hablamos, ¿no? De que tenemos, por un lado, pues esa producción ideológica que se da desde la discursividad de leyes, códigos, reglamentos, planes y programas
de todas estas realidades pues las realidades político-económicas que estos abordan, ¿no? Y pues las lagunas y espacios en blanco que también se dejan, ¿no? Desde ese ámbito. Y esta producción material, ¿no? Que se da desde estas lógicas de ganancia de los empresarios, las alianzas que estos construyen con los distintos actores y los impactos pues para la población es un poco lo que presentamos en todo este planteamiento de la producción material. Y la producción social del espacio, que pues es, como les decía, este espacio de encuentro en el que confluyen las distintas fuerzas, objetividades y subjetividades, que al final pues es lo que da forma a este espacio. Y ya pues finalmente en las conclusiones nosotros lo que planteamos es que contrario a lo que generalmente se plantea de esta perspectiva vertical desde la cual se imponen la producción ideológica, ¿no? Todo este bagaje jurídico normativo, siempre se habla pues que se imponen desde arriba. Contrario a eso, pues lo que vemos es que esto está en la base de la producción de los espacios periurbanos, ¿no? Y desde una perspectiva así vertical de arriba abajo está la producción material, ¿no? Con todos estos proyectos inmobiliarios, industria, agroindustria, ¿no? La movilización de capital y que produce todos estos fenómenos pues de cambio, de segregación, de contaminación. Y en medio de esas dos lógicas, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba, pues está la producción social, ¿no? Donde están estos ejidos, estos asentamientos irregulares, ¿no? Que están pues justamente padeciendo, pero que también pues son parte, por eso hablaba pues como de esas objetividades y subjetividades, ¿no? Que también toman parte en esta producción, ¿no? También tanto en la producción material, ¿no? También ellos tienen un papel ahí, digamos, de alguna manera importante, porque finalmente pues son los propietarios de la tierra que se está, pues, está siendo tomada y transformada por los agentes de la producción material y también de alguna manera por los agentes de la producción ideológica. Y pues ya finalmente, pues también hicimos ahí una propuesta, a manera de propuesta más que propuesta, porque pues lo que planteábamos es que pues sería también irresponsable nosotros plantear una propuesta sin construirla con los actores que habitan el periurbano. Entonces, pues lo llamamos a manera de propuesta, ¿no? Más como unas líneas generales donde planteamos pues que se tiene que dar una intervención en los tres ámbitos, ¿no? Tanto en la producción ideológica como en la producción social y en la producción material. Pues lo que también observamos que me parece que era importante de todo este trabajo es que tanto desde la producción ideológica como desde la producción material, pues hay un proyecto claro, ¿no? De incidencia sobre el espacio. Sin embargo, pues desde la producción social, desde los actores que habitan el periurbano, no se alcanzó a visualizar este proyecto, ¿no? Que los aglutine, y que pues tenga cierto peso, ¿no? Como para partir de eso y pues como para negociar, ¿no? Con estos agentes que intervienen en el espacio. Entonces ahí pues nosotros desde la producción social pues lo que estamos planteando es que es necesaria, imperante, pues la construcción de un proyecto de base social, ¿no? Acorde a las formas de ser y de existir de las personas, sus medios y modos de vida, sus visiones y aspiraciones en el mundo. Y planteamos pues que la producción ideológica, todas estas ideas desde las cuales se construye
el marco jurídico normativo, pues deben desprenderse de ese proyecto de la ciudad, de la sociedad, ¿no? De ese proyecto de base social y todos estos políticos, técnicos, urbanistas, pues tienen que mirar la realidad de tanto social como cultural, ambiental y política de cada lugar, ¿no? Para hacer esa producción de normas, de leyes, de planes, de programas. Pues desde la producción material planteamos también la necesidad pues urgente de adoptar otras perspectivas, ¿no? Como la de la economía popular o la de la economía solidaria. Pues dejar de simular también que con todo esta intervención inmobiliaria, agroindustrial, pues que se generan empleos y y se dinamiza la economía, ¿no? Porque pues vemos que en realidad pues no es así, ¿no? Son pues en su mayoría empleos precarios los que se generan. Y pues sí, como generar estructuras económicas centradas pues en el trabajo, en estas perspectivas de la economía social, de la economía solidaria, estructuras pues que sean capaces de coexistir, competir y complementarse con este sector empresarial capitalista. Y pues ya solo tenía también pues algunos de los resultados de esta investigación que bueno ya ahí pues Nico nos decía que ya incluso ha estado revisando algunos textos. Lo primero pues que se publicó pues fue este capítulo en el libro del capital inmobiliario donde pues más que nada, pues lo que llevábamos aquí era el análisis teórico que se había hecho y bueno, también tomamos ahí un poco de trabajo de campo que se había hecho desde la tesis de maestría, ¿no? Entonces aquí hablamos del periurbano y pues los grandes proyectos inmobiliarios que tenemos, estos dos grandes proyectos inmobiliarios que tenemos en la ciudad de Morelia, como son Altozano y Tres Marías. Y luego el artículo que publicamos en la revista Finisterra, que pues lo que hacemos es analizar el método, esta integración de método dialéctico y fenomenológico que intentamos traer a esta investigación. Entonces, en ese artículo planteamos eso. Luego el artículo de trayectorias de periurbanización en Morelia. Esta fue una parte que igual no llevamos tanto a la tesis, pero que nos pareció interesante mostrar, ¿no? Como estos procesos de segregación que se están dando en ese espacio, como discutir un poco toda esta cuestión de las tensiones entre distancia y proximidad, ¿no? Y también pues como un poco la identificación de los grupos en este espacio, toda esta cuestión de las identidades, ¿no? Que pueden ser factores que los acerquen o los segreguen, ¿no? Y este artículo que también pues ya fue aceptado en la revista de Geografía Norte Grande, que pues es donde discutimos toda esta cuestión de los marcos legislativos, las racionalidades político-económicas y toda esta desarticulación, ¿no? Sectorial y multinivel. Un poco muy enfocado a lo que hablamos pues de la producción ideológica del periurbano en la tesis. También se presentó una ponencia en la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Cuba, ahí donde pues más bien pusimos el acento en la cuestión ambiental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el manantial y estas empresas agroindustriales que pues como les decía están llegando a la zona. Y pues eso sería todo, muchas gracias. Perdón, ya al final me dio pena que no me fui de corrido y no les dije que si querían podíamos hacer pausas para interactuar, pero espero no haberme demorado mucho y que podamos hacerlo ahora.